Bueno, ¿lo ven ahí todos el problema? Sí. Es una evolución, un ciclo, Sí, sí. que dice es un molde de gas ideal, recorre el ciclo de la figura, está en la figura, calcular el trabajo total, el rendimiento, la variación de energía interna, y me dan todos los datos, y me dicen además que la recta AC pasa por el origen. Si quiero calcular el trabajo, a ver, el trabajo neto del ciclo, ¿puedo calcular de alguna manera ahí? El área encerrada en el triángulo. Ay, sí, yo soy mala porque yo quería que digan eso. Miren los ejes. Pero no es el de presión y volumen, es presión y temperatura. Es volumen-temperatura, o sea, es el área cuando es PB, un diagrama PB, pero esto no es un diagrama BT. Entonces, primero, o sea, la integral de B diferencial T, que sería el área de cada uno de estos tramos, no me va a dar el trabajo neto ni ahí, ¿sí? Lo que primero tengo que hacer es ver qué es cada una de estas evoluciones. ¿Mm? Entonces lo primero que podemos hacer es empezar a analizar qué es la evolución AB, BC y CA. A ver, de A hasta B, ¿qué tipo de evolución es? Isocórica. Exactamente, o sea, fíjense que acá tengo que el volumen A es igual al volumen B, ¿sí? Y la evolución es a volumen constante. O sea, es una isocora. Si ahora analizamos de B a C, que sería... Es una isoterma. Exactamente, porque tengo que la temperatura en B, en C y todas las intermedias desde B hasta C, Bien. es la misma. ¿Mm? O sea, que la temperatura en B y C sean la misma no me dice que la evolución sea isotérmica. Tiene que ser todos los sucesivos estados de equilibrio a temperatura constante. Entonces esto es una isoterma. Y de C a... no sé. Entonces, bueno, vamos a tratar de analizar un poquito esto. ¿Mm? La evolución esta desde C hasta A. Bueno, acá lo que me dice un dato, que no es menor, me dicen que la recta AC pasa por el origen. Quiere decir que si yo quiero la ecuación de la recta, ¿sí? Esta, AC o CA, si yo escribo B en función de T como la ecuación de una recta, va a ser B es igual a una constante, que será la pendiente, por T. ¿Y por qué no le pongo más la ordenada al origen? Porque me dicen que pasa por el origen. Entonces, esta sería la ecuación, la forma de la ecuación de esta recta que está acá. Quiere decir que B sobre T es una constante. ¿Qué quiere decir que B sobre T sea una constante? Si nos fijamos en la ecuación de los gases, P por Isotrópica. nRT. No se apuren porque todavía acuérdense que no estoy analizando PB, ¿no? Es una politrópica, sí, pero miren de acá, yo acá saco cuál es la relación de B en función de T. Es igual a N, R sobre P. Bueno, si esto es constante, lo que me está diciendo es que esto de acá es constante. ¿Y eso qué sería? NR es un... Evolución isobara. Claro, lo que es constante es la presión. ¿Mm? Entonces, esta evolución de C hasta A es una evolución a presión constante, es una isobara, y, aunque no parezca acá en este grafiquito, pero fíjense que la presión en C es la misma que la presión en A. ¿Mm? Lo segundo que podríamos hacer,
que a veces sirve para ese tipo de evolución, porque yo con esto que ya analicé podría resolver el ciclo, pero para mí sirve hacer el análisis de cómo se vería esta evolución, si la hacemos, ay, me quedó feo esto, en un diagrama PV. Entonces vamos a tratar de graficar acá esta misma evolución en un diagrama PV. Bueno, a ver, miremos los dos al mismo tiempo. Voy de A hasta B con un volumen constante. O sea, volumen constante sería una recta acá, perpendicular al eje B. Pero fíjense que voy de A hasta B aumentando la temperatura, o sea que tendría que poner una acá y voy hasta este B de acá. De A hasta B, ¿sí? Me fijo que de A hasta B tengo el volumen constante y la temperatura aumentando, está bien. Después, de B a C, era un isoterma. Bueno, entonces tengo que ver cuál es la isoterma que pasa por este punto, por B. Hago la curvita, esta sería la isoterma que pasa, que tiene temperatura B. Y la evolución va a ser a temperatura constante desde B hasta cuándo sigo por acá. Hasta llegar a la presión de A. ¿Sí? De C, perdón, de B hasta C, llego a la presión de C y la de A, que es la misma. ¿Lo ven? Y después de C hasta A, que sería esto amarillo, voy a presión constante. Y la presión de C y A es la misma, así que esto va a ser así. Entonces, este ciclo en el diagrama BT, que parecía tan raro, en realidad es uno de los ciclos, digamos, que ya resolvimos, como en el problema 7, de una isocora, una isoterma y una isobara. Bueno, ¿qué me piden? Me piden calcular el trabajo total, ¿sí? Trabajo total, ¿qué va a ser? El trabajo en la evolución AB, más el trabajo BC, más el trabajo en la evolución CA. En la evolución AB, ¿cuánto vale esto? 0. 0. Bien. ¿Cuánto vale en la evolución BC? Es una isoterma. El calor. N por R por T por el Eso, ya lo logaritmo hicimos, natural. ¿no? N, R por T, ¿qué temperatura? Y la B o la C, que son iguales. Me fijo en los datos. ¿Cuál es dato? ¿B o C? ¿Temperatura B o C? Temperatura La B. B. Son iguales, pero tengo que escribirlo en función de los datos. ¿Sí? Por el logaritmo de volumen C sobre volumen B. Si esto no lo resuelvo, sería el trabajo en una evolución a temperatura constante. Ya en algún ejercicio lo hicieron, que sería esto de acá. Y después, ¿qué faltaría calcular? PA por delta B. ¿Sí? Es A por delta B. Lo que tengo que tener en cuenta es cómo escribo el delta B. Porque este trabajo es positivo o negativo. Negativo. ¿Sí? BC menos BA. Lo puedo escribir, si le pongo el menos acá, lo voy a escribir como la presión en A por, voy a poner BC menos BA. Entonces todo este número que yo escribí acá es positivo y le pongo yo el signo de trabajo. Pero ¿qué pasa? Ojo también acá. Esto no es dato. En los problemas que son así teóricos, que no tengo números, me tengo que ir fijando
si lo que yo voy escribiendo acá es en función de los datos. Acá, por ejemplo, N lo tengo, porque me dicen 1 mol. El R es una constante universal. La temperatura B la tengo. El volumen C también es dato. Y el volumen B no lo tengo. Pero es igual a qué. Es igual que la A. O sea, acá podría poner A y listo. ¿Mm? Tampoco tengo como dato la presión en A. Pero bueno, eso lo puedo calcular como. Y la presión en A es nRTA sobre BA. Y ahora sí, todo esto sí es dato. Entonces tendría que escribirlo en función de los datos del problema. Si escribo todo en función de los datos, el trabajo total me va a quedar nRT sub B por el logaritmo de B sub C sobre B sub A, menos, y ahora pongo nRT sub A sobre B sub A, por B sub C menos B sub A. Bueno, ahí ya tengo una de las preguntas de... A ver, ¿cuál era? ¿Te puedo hacer una pregunta, Gabriela? Sí, Ahí vos habías marcado que justo LSA es negativo porque comprime, ¿no? sí. Podría haber hecho la cuenta y me iba a dar eso. ¿Sí? Porque fíjate que yo no quería poner esa expresión. Y digo, bueno, lo voy a calcular. El trabajo de CA va a ser la integral de P dividido B desde ¿qué? Desde el volumen C hasta el volumen A. Ahora, como en esa evolución la presión es constante y vale, no sé, P sub A o P sub C, que es lo mismo, puedo sacarla fuera de la integral y lo que me queda es la integral entre B sub C y B sub A de diferencial B. Y esto me da B sub A menos B sub C. Pero B sub A es más chico que B sub C. O sea, yo esto Exactamente. puedo escribirlo como menos la presión en A, BC menos BA. ¿Mm? Si lo hubiese aplicado, digamos, la definición, me daba ya negativo. Pasa que muchas veces uno se entusiasma con, ¿qué dice? Con el tema de las áreas y después mete la pata porque resulta que el trabajo era de compresión y era negativo. Bueno, a ver, ¿qué más me preguntaba? El trabajo ya está. El rendimiento. ¿Y el rendimiento cómo lo calculamos? Trabajo neto. A ver, esto es un rendimiento, ¿sí? Un rendimiento es el trabajo neto del ciclo dividido Calor absorbido. los calores o la suma de los calores absorbidos. En este caso son los... ¿Cuál es el calor absorbido? ¿O dónde absorbe calor? En la evolución AB. Bien, vamos a ver. De acá hasta acá tenemos calor absorbe. Bien. ¿Para qué? Para que aumente la presión, ¿sí? Y aumenta la temperatura. Y ¿tengo algún otro caso más? En BC. 6 en BC. Pero la temperatura es constante. Claro, la Puede temperatura es absorber. constante en vez, ¿no? Pero el volumen se expande, entonces el trabajo es positivo y como no hay variación de energía interna, como el calor es, entonces el calor es igual al trabajo, entonces tenés un calor positivo que sería calor absorbido. ¿Quién habló ahí? Muy bien, Diego. Bien. O sea que esto sería el QAB
BC, y acá lo comprimo y tengo, ¿sí?, calor cedido por el sistema. Bueno, entonces tendría que calcular, empecemos por calcular QAB. En este caso, que la evolución AB era a volumen constante, ¿sí? Pues lo puedo calcular como el CB por el N por el delta T. T sub B menos T sub A. Me fijo en los datos del problema. T sub B es dato, T sub A es dato, CB es dato y N es dato. O sea que buenísimo porque todo esto acá ya está escrito en función de los datos. ¿Qué me faltaría? El otro calor absorbido, que sería el de la evolución BC. Ah, pero es una isoterma, entonces ¿cómo lo tengo que calcular? Uso primer principio y ¿a qué sería igual esto? Como el trabajo Al hecho por trabajo. esa evolución. Al trabajo más la variación de energía interna. No, porque es 0. Bueno, la voy a poner igual y la vamos a tachar. ¿Por qué es 0? Porque como es una isoterma, ¿sí? En particular, la temperatura en C y B son iguales. O sea que el calor que necesito, el otro calor en esta evolución BC, es el trabajo en BC, que ya lo tengo. ¿Sí? ¿Cómo hago para que se vaya eso? Ahí está. Sí, lo tengo acá. Que era el de la isoterma. O sea que esto aquí es igual al nRT sub B por logaritmo de B sub C sobre B sub A. Bueno, tendría que sumar eso y en la suma de esos calores es lo que pongo en el denominador. Y en el numerador, ¿qué pongo? El trabajo. O sea, pongo esto de acá. Y la suma de estos dos va a ir en el denominador. Y listo, me quedó todo escrito en función de los datos. Se verá feo, pero bueno, está todo escrito en función de los datos. Y por último, ¿qué me piden? La variación de energía interna, ¿en qué evolución? La evolución BC. O sea, de acá hasta acá. Miren, si lo miro acá, ni me doy cuenta. La evolución BC, ahora, si lo miro de nuevo y digo, esto es a temperatura constante, mírenlo acá. BC. Y si es a temperatura constante, ¿cuánto va a valer la variación de energía interna? 0. 0. Claro, la variación de energía interna en la evolución BC es igual, si quieren lo escribo, BC por N por delta T, T sub C menos T sub B. Pero esto es 0. ¿Sí? O sin hacer todo esto, es 0 porque es una isoterma. Bueno, esta era la otra pregunta, digamos, que es igual a 0. Y listo. Quedó todo escrito en función de ¿qué? De los datos del problema. Lo único que me hice fue reemplazar el rendimiento porque quedaba medio largo. Pero ya tenía el trabajo neto y tenía los dos calores absorbidos por el sistema, que son los que tengo que sumar.